Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Buenas tardes a todos. Este es un día sábado que también es un día donde vamos a aprender muchas cosas más de las cosas que Dios nos quiere enseñar. Como ustedes van a ver, las personas siempre se están preparando para ir mejorando nuestro conocimiento acerca de las cosas de Dios. Un saludo especial para las personas que están conectadas con nosotros, para las personas que también van a ver este video después. Para ustedes también va un feliz día de sábado, para todos los que estén conectados, en especial para Santa Cruz, también para El Salvador, Belice, el Brasil y la Argentina, que sabemos que se conectan durante los días de sábado. Para todos ustedes, entonces, feliz día de sábado. Vamos a empezar, entonces, el primer mensaje que tenemos preparado para esta tarde. Este mensaje es un sermoncillo. Tiene dos partes. Este sábado vamos a dar la primera parte. El próximo sábado vamos a dar la segunda parte de este mismo sermoncillo. El título del mensaje es La herejía colosense. La herejía colosense. Muchas veces hemos leído nosotros el libro de Colosenses, hemos abierto sus hojas, hemos visto los 4 capítulos, etcétera. ¿Qué hemos aprendido de eso? ¿A qué nos ha llevado el leer con paciencia este libro? Ahora vamos a aclarar, porque este libro realmente es un libro que tiene algunas observaciones, sobre todo de personas que no conocen muy bien la doctrina de la Iglesia. ¿Saben ustedes cuál es el problema que sacudió a la Iglesia de Dios en Colosas? ¿Cuál es el problema? Mientras que el apóstol Pablo estaba en prisión en Roma 2 años, durante los años 61 y 62, la iglesia en Colosas, que está en el Asia Menor, había entrado en una peligrosa herejía. La noticia le fue dada al apóstol Pablo por su colaborador y amigo Epafras, quien era ministro allá. Epafras era un ministro que estaba ministrando ahí en la iglesia de Colosas. Y va donde el apóstol Pablo, que estaba preso, y le dice, esto es lo que está pasando. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo trató de corregir en la iglesia de Colosas? ¿Acaso les estaba diciendo que los colosenses estaban libres de las ordenanzas y de la ley ceremonial, o tal vez de toda la ley dada en el Antiguo Testamento? Existen 2 tendencias que predominan en los comentarios de Pablo. La primera supone que la advertencia para cuidarse de filosofías y huecas sutilezas, como nos dice el capítulo 2 y versículo 8, es una indicación de que una secta filosófica griega o frigia estaba penetrando en la congregación de Colosas a objeto de desviarla del camino. La segunda supone que Colosenses 2, en los versículos 11 al 16, señala la validez o invalidez de la práctica del Antiguo Testamento, como la circuncisión, las lunas nuevas, los sábados, etcétera. Entonces aquí hay 2 tendencias. ¿Cuál de ellas es la correcta? Empecemos por analizar el tema. Las confrontaciones de Jesucristo con los judíos de su tiempo muestran que él estaba en desacuerdo con ellos en casi todos los puntos del entendimiento y observancia de los preceptos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos habían transgiversado un poco las enseñanzas del Antiguo Testamento. Él estaba en desacuerdo con en lo que se refiere al propósito de la ley. Estaba en desacuerdo.
lo que dice Mateo 23:23, para que lo anote. Y aún en lo que se refiere al valor de sus tradiciones. Tenían muchas tradiciones. Esto está en Marcos 7:7. La suposición de que el judaísmo, como religión del Antiguo Testamento, es gratuita, es algo que Jesús contradice explícitamente en los 4 evangelios. Una vez eliminadas las suposiciones erróneas, la epístola a los Colosenses puede examinarse con un enfoque totalmente despejado. La intención de este mensaje y del próximo es precisamente despejar esas dudas, porque aparentemente hay cosas que podrían confundir. En realidad, la epístola a los Colosenses es una de las obras sublimes jamás escritas, pues revela el amor de Pablo por su rebaño y descifra el misterio del maravilloso plan de Dios e indica cómo combatir las herejías que a veces se introducen sigilosamente en la iglesia. Como también afirma el apóstol Pedro lo mismo en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Ya ellos, tanto Pedro como Pablo, están advirtiendo a la iglesia acerca de estas herejías. Fíjense ahora lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Dice, 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Fíjense cómo define el apóstol Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahí está. Y aún negarán al Señor que los rescató. Exactamente tal como estaba ocurriendo en la iglesia de los colosenses, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es decir, aquí hay una advertencia y nosotros como iglesia del siglo XXI no vamos a caer, supongo, en estas herejías, pero sí, para presentar defensa con mansedumbre, como dice 1 de Pedro 3:15, tenemos que saber de qué trata este libro. ¿En qué consistía la herejía colosense? Para entenderlo, debemos darnos cuenta del entorno en que vivían los cristianos de Colosas. ¿Cómo vivían? ¿En qué medio se encontraban? Los colosenses vivían en un centro industrial donde el judaísmo, el platonismo y los misterios religiosos se mezclaban extrañamente. O sea, había mucha mezcla de estas cosas, y en medio de esas mezclas, ahí estaban los miembros de la iglesia de Colosas. Era común la adoración a los ángeles. Era común la adoración a los ángeles. Y hasta creían que el arcángel Miguel había protegido a la ciudad de un desastre. Hasta eso pensaban. ¿Por qué? Porque había mucha influencia de estos grupos a los cuales estoy haciendo mención. Ahora una poderosa y sutil herejía se había introducido en la iglesia y Pablo tuvo que combatir para desarmarla sistemáticamente. Pablo ataca la herejía colosense de acuerdo al capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 23. Si tomamos este pasaje como una descripción indirecta del problema, podemos hacer un bosquejo de los conceptos heréticos. ¿Cuáles son los conceptos heréticos? Primero, negaban que la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Negaban que la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Cristo. Eso dice el capítulo 2 y versículo 9.
Ese es el primer punto. O sea que no era suficiente Jesucristo para la salvación. No era suficiente, es lo que pensaban. Segundo, negaban que el cristiano esté completo en Cristo. Negaban que el cristiano esté completo en Cristo. Eso dice el capítulo 2 y versículo 10. Tercero, pretendían complementar la libertad en Cristo introduciendo elementos para realzar la espiritualidad cristiana. O sea, pensaban que había que añadir algo más para realzar la espiritualidad cristiana. Entre estos conceptos se encuentran los siguientes aspectos. Primero, la circuncisión. Es necesario circuncidarse. Uno no puede ser cristiano sin circuncidarse. Segundo, las potestades y los principados tenían observaciones. Tercero, los preceptos sobre comer y beber. Cuarto, las lunas nuevas. Quinto, seguían una humildad fingida. Humildad fingida. Y también aceptaban el culto a los ángeles. Y es que decían que el arcángel Miguel les había salvado de un problema serio. Sexto, tenían preceptos ascéticos. Preceptos ascéticos, como no tocar, no gustar y un duro trato al cuerpo. Pensaban que había que flagelarse. Esos eran los puntos sobre los cuales los colosenses estaban en medio de la iglesia, que Pablo, naturalmente, destruye en el libro a los colosenses. Los herejes negaban la suficiencia de Cristo. Ellos pensaban que lo que Cristo ofrecía no era suficiente para la salvación. No. Y pensaban que era necesaria la circuncisión en la carne y el culto a los ángeles. Entonces la cosa estaba más completa. Nosotros, por supuesto, sabemos que esto es incorrecto, pero los colosenses no lo sabían. A esto le agregaban una forma de ascetismo que Pablo también menciona en su carta. Pablo ataca la idea de que ellos necesitaban a otros seres espirituales aparte de Cristo para estar plenos y llenos de conocimiento. Por eso Pablo escribe lo siguiente. Colosenses capítulo 1 y versículos 3 al 6. Pablo no se desespera. Poco a poco, va limpiando estos conceptos erróneos. Y hay más conceptos erróneos todavía, como vamos a ver en la próxima semana. Colosenses 1 del 3 al 6. Colosenses capítulo 1 del 3 al 6. Fíjense cómo empieza Pablo. Pablo siempre empieza alabándolos, etcétera, y poco a poco los va corrigiendo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios de verdad, en verdad. Versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su verdad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense lo que dice. Estaba pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que necesitaban los colosenses. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ve? Cómo suavemente les va aleccionando, muy suavemente. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que ahora ya empieza a decirles, bueno, con esto nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos está trasladando al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El contenido de la doctrina de Colosas implicaba que los colosenses no estaban completos en Cristo y que necesitaban acercarse a Dios por medio de seres angelicales. Se ve claramente que el error colosense correspondía a una de las primeras formas de doctrina gnóstica, es decir, la necesidad de que el cristiano llegara más allá de Cristo hasta el Dios supremo por medio de la mediación de seres angelicales. Ellos decían, nosotros podemos llegar a Cristo, pero necesitamos la ayuda de los seres angelicales para llegar a Él. Ese era el error que tenían los colosenses. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es como que Pablo está volviendo a dar las lecciones básicas para que los colosenses puedan entenderlo. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que les está diciendo es que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Él tiene toda la preeminencia y nosotros obedecemos todo lo que Dios nos enseña a través de Jesucristo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando dices antes de todas las cosas, está hablando que Jesucristo existía antes de la creación de la tierra, y que todo subsiste gracias a Él. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Es interesante lo que está nombrando acá el apóstol Pablo. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado. Es decir, Pablo les dice a los colosenses que Jesucristo es quien nos ha reconciliado y nos ha rescatado del mundo, y que Él es el único en quien alcanzamos la salvación. Ya está empezando a desvirtuar las creencias gnósticas que habían en la iglesia de los colosenses. Esta es la explicación más completa de la deidad y las funciones de Jesucristo, que abarcan su preexistencia, eternidad, divinidad, autoridad y actividad creativa. Todo eso hace Jesucristo, repito, abarca su preexistencia, eternidad, divinidad, autoridad y actividad creativa. Les hace entender que solamente Dios Padre está encima de Jesucristo, nadie más. Solo Dios Padre está encima de Él.
Pablo les advierte contra las enseñanzas de los falsos hermanos gnósticos, que pueden anular esa gran esperanza dada. Él repite 4 veces que nadie os engañe, 4 veces que nadie os engañe, y los insta a mantener el enfoque de Cristo. La enseñanza herética de la circuncisión nos indica que esos maestros eran de origen judío. Claro, no se puede seguir al Mesías si no te circuncidas. En realidad, eran judío-cristianos y con toda probabilidad eran de la ciudad de Colosas, porque si hubieran venido de otra parte, Pablo lo habría mencionado, como lo hizo de los falsos maestros en Gálatas 2:4. Es evidente entonces que la iglesia en Colosas estaba constituida principalmente por gentiles, puesto que Pablo menciona que en otro tiempo ellos eran extraños y enemigos, y también en la circuncisión. Mas ahora se habían manifestado las riquezas de la gloria de Dios entre los gentiles, eso les dice. Sin embargo, sus comentarios no indican que la congregación fuera exclusivamente gentil. Sus acotaciones son ciertas, aun si entre los colosenses habían conversos al judaísmo. Ante tales circunstancias, Pablo ataca esa herejía desde sus mismas raíces y la desarma con la misma terminología que usaban los adversarios. Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Dice, mirad, Colosenses 2:8, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí está. No se dejen engañar con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Una vez más le está repitiendo que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Les está diciendo que la circuncisión del cristiano es la circuncisión del corazón, no es la circuncisión física. Eso ya no está en vigencia. Eso fue una señal para el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto no se necesita eso. Versículo 12. Sepultados con él en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Por qué dice sepultados con él en el bautizo? Porque cuando uno se bautiza y se sumerge en el agua, es como que está sumergiéndose, es como que está enterrando el hombre viejo y luego se levanta como un hombre nuevo, al cual él asimila como que está resucitando uno con él. No está hablando de la resurrección final, por supuesto. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, cuando uno se bautiza, muere para los pecados. Entonces, Dios nos perdona todos los pecados que cometimos antes. Versículo 14. El versículo 14 es muy importante. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Voy a repetir el versículo 14 porque es muy importante. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
¿Qué es el acta de los decretos? Lo explicamos. El acta de los decretos se refiere a un certificado de deuda. Certificado de deuda. Por eso el sacrificio de Cristo cancela el registro de nuestras deudas, es decir, la pena de muerte por nuestros pecados. Ese es el acta de los decretos. Si comparamos con el sistema moderno de justicia, sería como dictar una sentencia de muerte. Ahí está. Por nuestros crímenes espirituales. Cuando uno peca, tiene sentencia de muerte por los crímenes espirituales que comete, por haber quebrantado la ley de Dios. Y cuando uno se arrepiente de sus pecados y busca el perdón y acepta el supremo sacrificio de Jesucristo por fe, entonces es cuando Dios anula la sentencia, anula el acta de los decretos que pesaba sobre cada uno de nosotros y lo clava en la cruz con el sacrificio de Cristo. Eso quiere decir el acta de los decretos. De tal manera que cuando uno se arrepiente, se anula la sentencia de muerte. La sentencia de muerte queda clavada en la cruz. En conclusión, la próxima semana continuaremos con la segunda parte de este interesante sermoncillo, donde vamos a seguir analizando muchos términos más que todavía aún siguen en duda.